donde la verdad se oculta y los secretos esperan su momento para salir a la luz, esta noche, ser bienvenidos a Expediente Ingenuo, con Jacinto. Vale, en el programa de esta noche quería contaros algún caso de los poco conocidos ocurrido en los cuarteles de nuestro país. Vamos a aplicar dos casos. Uno de ellos es un caso real documentado, que hay que decir que de estos hay muy pocos porque por razones obvias no interesaba que salieran a la luz, y el otro mucho más común, que es una típica leyenda de las que nadie sabía nada, pero todos los que están allí la conocían. De estos hay infinidad y de todo tipo en todos los cuarteles donde se realizaba el servicio militar. Desde los que eran muy suaves a los que eran realmente terroríficos. Si os parece, vamos a empezar con el caso real, el llamado caso del cuartel de instrucción de marinería, CIM, de San Fernando, Cádiz, en España. Vale, el cuartel de instrucción de marinería de San Fernando es uno de los centros históricos de formación de la Armada Española. A lo largo de los años ha albergado a miles de marineros que han pasado por su etapa de instrucción militar. Sin embargo, este cuartel no solo es conocido por su función formativa, sino también por las leyendas paranormales que lo rodean. Durante el periodo militar, que era obligatorio en España hasta el 2001, que antes lo habíamos preguntado, mira. ¿Cómo? Hasta el 2001. Hasta el 2001, ¿no? Muchos jóvenes llegaban a este cuartel con la incertidumbre y la presión propias de la instrucción militar, como comentaba antes. Algunos testimonios de exmilitares hablan de episodios oscuros que marcaron la historia del CIM. CIM es el cuartel de instrucción militar, ¿vale? Ya a partir de ahora le llamaré CIM. Especialmente vinculados a varios suicidios ocurridos en el recinto. Uno de los casos más recordados fue el de un joven marinero que, agobiado por la presión y el acoso de algunos veteranos, decidió quitarse la vida en su dormitorio. El hecho generó un fuerte impacto entre sus compañeros, ya que muchos aseguraron no haber notado señales previas que indicaran el trágico desenlace. Tras el suicidio comenzaron a reportarse apariciones en los largos y oscuros pasillos del cuartel. Soldados de guardia afirmaban ver la figura de un joven con uniforme caminando lentamente y desvaneciéndose al final del corredor. Algunos testimonios coinciden en que la figura parecía estar cabizbaja, como si estuviera sumida en una profunda tristeza. Uno de los fenómenos más inquietantes es el sonido de voces bajas y susurrantes que se escuchaban en los dormitorios en plena noche. Varios marineros afirmaron escuchar su propio nombre siendo llamado por una voz desconocida. Cuando se levantaban a comprobar, el dormitorio estaba completamente vacío y en silencio. Durante las guardias nocturnas, las puertas de algunos dormitorios se abrían y se cerraban sin razón aparente. Aunque en un principio se atribuyó al viento o a problemas estructurales, algunos soldados aseguraron ver cómo las puertas se abrían suavemente, como si alguien invisible las empujara. La acumulación de estos fenómenos generó tal inquietud que los marineros, que muchos pedían ser trasladados a otros dormitorios o se negaban simplemente a patrullar en ciertos sectores del cuartel durante la noche. Aunque los mandos intentaban mantener la calma y desestimar los rumores, los testimonios continuaron acumulándose a lo largo de los años. Algunos expertos sugieren que el estrés acumulado durante el servicio militar, junto con el impacto emocional del suicidio, pudo generar fenómenos psicológicos que los soldados interpretaron como paranormales. Sin embargo, lo intrigante es la coincidencia de los testimonios en cuanto a las apariciones y los susurros. Aunque muchos de los antiguos dormitorios han sido remodelados o clausurados, las historias continúan vivas circulando entre los nuevos reclutas, formando parte del folclore militar de San Fernando. A día de hoy, el CIM sigue en funcionamiento, pero los relatos sobre sombras en los pasillos y voces inquietantes siguen latentes en la memoria colectiva. ¿Vale? Este es el caso, dijéramos el caso real, ¿no? Y luego vamos a contar el caso, bueno, ¿qué os parece? Sí, adelante, y luego los comentamos si queréis. Y luego tenemos la típica leyenda, que esto sí que no hay nada documentado, es una de las leyendas que se cuentan, como tantas que hay, ¿no? Y es la leyenda del ensotanado del cuartel de Tablada. Vale, esto es Sevilla. Noche cerrada. Silencio. Solo el leve murmullo del viento entre los muros de un viejo cuartel militar.
Una sombra aparece en el rabillo del ojo de un centinela. No corre, no habla, solo se desliza, como si flotara o caminara con un peso invisible sobre los hombros. Así comienza una de las leyendas menos conocidas pero más inquietantes que circulan entre los veteranos y reclutas que han pasado por el cuartel de Tablada, situado a las afueras de Sevilla, una zona con larga tradición militar. Tablada fue durante décadas un lugar estratégico para la aviación militar española. Su historia se remonta a principios del siglo XX y muchos de los edificios actuales aún conservan la arquitectura de esa época. Fue base aérea, escuela, hospital de guerra y, como suele suceder en lugares con tanta carga histórica, fue también escenario de tragedias. Aunque no hay un documento oficial que recoja el suceso, la leyenda popular cuenta que en los años 50 un soldado destinado a una vigilancia nocturna se suicidó en una de las garitas, colgándose con su propio cinturón de servicio. Algunos dicen que fue por una carta que recibió, otros que estaba afectado por lo que vio una noche, una figura oscura, imponente, vestida con lo que parecía una sotana antigua. Aunque algunos testigos insisten en que era más bien un viejo capote militar raído y sin insignias. Desde entonces comenzaron los rumores. Los testimonios coinciden en ciertos detalles. La figura aparece entre las 3 y las 4 de la madrugada, caminando lentamente junto a los muros exteriores del recinto, donde antes estaba el viejo puesto de guardia. No emite sonido, salvo a veces una especie de susurro que muchos describen como un lamento o un canto bajísimo ininteligible. Cuando alguien intenta acercarse, desaparece sin dejar rastro. Un suboficial retirado, cuyo testimonio circula en foros militares, asegura haberlo visto 2 veces durante sus años de servicio. La primera vez pensó que era un sacerdote que se había colado por accidente durante una fiesta en la base, hasta que vio cómo la figura atravesaba literalmente una pared. El apodo del ensotanado puede confundir. Algunos piensan en una figura religiosa, pero la interpretación más común entre los militares es que se trata de un espíritu de alguien que jamás pudo dejar el servicio. Su uniforme es tan viejo que parece una sotana, y su presencia es tan silenciosa y constante que infunde más incomodidad que terror. Otra teoría apunta que el ensotanado sería el eco de un reo militar ejecutado en el lugar durante la Guerra Civil. Aunque no hay pruebas documentadas, no sería extraño. Se sabe que Tablada sirvió como campo de internamiento durante los años más duros del conflicto. Muchos soldados veteranos aseguran, medio en broma, medio en serio, que nunca debes mirar directamente a los ojos del ensotanado, si llegas a verle, porque, según dicen, aquellos que lo han hecho sufren después semanas de insomnio, sueños inquietantes o sienten que alguien les observa incluso en sus casas. Como te decía al principio, leyendas como esta hay infinidad en casi todos los cuarteles militares españoles, alimentando el misterio y el terror. Esto ayudaba a mantener a raya a los nuevos reclutas, mediante algo tan poderoso como algo que conocemos como el miedo. Tremendas historias, ¿eh? Qué narración. Yo, la primera historia, tengo 2 comentarios al respecto de lo que has comentado. Uno más de los míos, cuando estabas hablando del primer caso real, que has dicho que era del puerto de Santa María, ¿no? Sí, sí, de Cádiz. Sí. He pensado San Fernando en el tartar de atún que nos comimos este verano. Cuando estuvimos en Cádiz. Eso sí que es un misterio. Qué rico, madre. Qué rico. Bien, bien, Jesús. Hombre, hay que hacer promoción a los pinchos por ingenuos. Supuesto, por supuesto. De paso, hostia, es verdad. lo podéis ir a ver a Instagram, que cada semanita os colgamos un pincho ingenuo. Y cada semana más gourmet, Más gourmet, Cuidado, Sí, ahí vamos subiendo el nivel poquito a poco. Pero nivelazo, Nos gusta el misterio y más comer. Y comer. Total. Y luego, la otra cosa que quería comentar, dejando el humor de lado, los casos como el ensotanado de figuras que levitan y no hacen ruido, a mí me hace recordar a como fallos entre dimensiones. Yo me lo imagino como que parte de nuestra dimensión y otra que no conocemos se juntan en ese punto exacto en el que deja ver a esa figura durante un trocito y luego ¡pap!, se despega. Exactamente. Y vuelve y cada dimensiones vuelven a su estado, ¿sabes? Bueno, es una idea de olla, pero, no, pero yo me lo imagino así. Total. O sea, que realmente es
un ser o una visión de otra dimensión. Entonces, por mucho que tú mires o hagas, no interactúa contigo y él no interactúa contigo, ¿sabes? Ni tú con él, ni él contigo. Hostias. Sí, a ver, que en un momento dado, por lo que sea, se juntan esas... por alguna razón que desconocemos, puede ser, ¿eh? Se juntan esas dimensiones y te deja ver algo que no pertenece a este mundo. Y durante un instante, porque luego se desvanece. Pero... ¿no? Sí, pero se le da el replay muchas veces, ¿no? Porque muchas veces se ha generado esa visión a personas diferentes en varios días diferentes. Bueno. Quiero decir, se ha anclado esa dimensión con la nuestra y... Pero tú imagínalo al revés. Tú cada día pasas por la misma calle para ir a tu trabajo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Vale, sí. Pues tú imagínate que siempre es ese punto, que hay una falla, una raja entre dimensiones y siempre ves ese tramo. En la otra dimensión siempre te vería a ti hacer ese 10 metros de esa calle que estás caminando. Hostia. Pero tú no lo ves, ¿sabes? Y él sí, en ese trocito solo. Me cuadra, Entonces me cuadra. siempre te ve a ti, porque tú siempre estás pasando por ahí. A ver, siempre ves lo mismo, ¿no? Porque Claro. solamente... Vale. Hostia. Qué bueno. Ahora me he ido un poco del tema y ya me he ido a... Otra vez a tu terreno, tío. Sí. Fuera de la mesa. Fuera de la mesa. a realidades paralelas, pero... No, pero está... No, está muy bien visto. es otro enfoque, pero... Es el multiverso de Marvel. Total. ¿Por qué no? Multiverso, sí. Totalmente. Aquí Pero estamos hay hablando teorías, de... ¿no? De Sí. estas cosas, de líneas temporales reales. Esto daría Pensaría un programa más denso. Bueno, pero- la verdad es que historias como estas hay... Porrones. Porrones. Pero las dos coinciden en que han sido 2 suicidios. Normalmente cuando hay alguna aparición y tal suele ser eso. A raíz de algún hecho muy bestia como es que creo que es lo peor, ¿no? Como un suicidio. O yo qué sé, por ejemplo lo que nos contó José Paredes. El Que Uribe. por cierto, echar un vistacillo al especial aquel que hicimos de el expediente Sí, de si los lo cuarteles. estáis viendo en YouTube, os dejo la tarjeta. Ahí o ahí. No sé dónde está, pero... Producción. Vale. Pues sí, habla también de que alguien se disparó o le dispararon, Sí. murió murió desangrado en la garita y esa garita la arrestaron, que eso también es una cosa que suelen hacer, que cuando pasa algo así, yo he visto, por ejemplo, allí en Cartagena había un camión arrestado, que es un camión que estaba ahí que no se podía tocar, no se podía coger, no sé qué había pasado, ¿vale? No, a ver, sí, pero no me acuerdo lo que era, pero era porque había pasado algo y lo habían arrestado. O sea, a lo mejor, yo qué sé, un mando abrió la puerta y se pegó un pellizco y se rompió una uña, arrestado. Ya está. ¿Vale? Sí, Que sí, no sí, tiene por qué ser un caso Claro, luctuoso como, por ejemplo, un suicidio de un chaval, Sí, ¿no? sí. El caso de que contó José Paredes era de un chaval que había muerto en la garita. Entonces, Sí. arrestan la garita y esa garita no se puede volver a utilizar. Porque aparte creo que decía algo de que también en el cargador le faltaban balas, ¿no? En plan, José creo que contaba que abrió fuego. Sí. Sí, o sea, se checó, o sea, algo tuvo que ver, o el mismo susto. Sí. Bueno, al final no es solo en cuarteles, en cualquier sitio que haya pasado algún fenómeno así traumático, siempre suelen haber más fenómenos de estos Claro. Totalmente. inexplicables y Claro. raros. Porque es como que se queda esa energía concentrada en el punto y es un poco parecida a la experiencia que contamos personal, ¿no? Con lo de mi padre y tal. Como que no consiguen encadenar ese perdón, ¿no? Esa paz Sí, y se quedan atrapados en esa línea temporal que podríamos hablar. Que a mí lo que me fliparía de hablar de ese tema un montón, porque el segundo caso envejece. ¿Te has fijado que con los años cada uno iba diciendo que envejecía esa capa? Por eso te cada vez digo, era más antigua. Eso es A que veces era fascinante. como más roída, ¿no? Más roída. Pues es lo que te digo, eres tú. No es la misma visión todas las veces. Es una persona o una visión que va transcurriendo también su tiempo en Hostia, su dimensión. Pero eso es brutal, porque envejece. Sí. Pasa El pasa el ente. tiempo para él también, según esta experiencia, ¿no? Que hemos escuchado, ¿no? Buah, no sé, me parece fascinante. Otro entero, voy a apuntar. Otro tintero, apunta. Pero así que y el tema de que sean 2 suicidios realmente se pasa mal entonces. No, lo que quiero que entendamos es que lo que es leyenda Sí. suele estar enfocado para meter miedo a ese recluta, para mantenerlo como un poco a raya, para... No sé, ¿me entendéis lo que Sí, quiero para- decir? Es el para juego tener- mental que estábamos Exactamente. diciendo. Para tener el susto en el cuerpo y que no se vayan, ¿no? Correcto. Pero ostras,
poco turbia. Pero estas hay infinidad, hay Claro. muchísimas. Si buscáis, No han sido casos. Muy Bueno, chulos. pues nada, me alegro que os haya gustado, chicos. Y decir simplemente que el que esté escuchando, si nos quiere mandar su experiencia, su caso, Hostia, o es verdad. si tenéis alguna anécdota, ahora que estamos comentando estas cosas, por favor, escribirlo, porque es que es fundamental para que esto siga avanzando. De los que nos escuchéis que haya hecho la mili, pues, coño, pues Claro. estaría Totalmente. curioso Alguna a ver habrá de seguro. en su cuartel, durante su servicio militar, seguro que había alguna leyenda o alguna anécdota, seguro. Me gustaría puntualizar una cosa. El silencio, cuando estás solo en una garita haciendo vigilancia, es duro. Es que no es silencio, no hay silencio en ningún momento. Estás todo el rato. Claro, es que poneos en situación, eres un chaval con 18 años que no tienes ni idea de... Y te mandan ahí vigilar. Pues para ti cualquier hoja que se mueve, cualquier mosquito que pasa, o sea, todo son ruidos y estás acojonado esas 2 horas que te dura la imaginaria. O sea, en Y ningún momento llegas a sentir el silencio. Nosotros hemos subido a la montaña. Es que yo quería comentar un caso de un amigo en común que tenemos, que él, estamos hablando de la mili en cuarteles, ¿no? Pero él le hizo la mili en Huesca, en Jaca. Y él sí que se pegaba días y semanas en la montaña. ¿Ah, sí? Y ahí no había cuarteles, no había puestos, había pues el pequeño refugio que se podrían hacer ellos con palos. Y ahí, o debajo de la nieve, nos ha contado a veces que tuvo que hacer en su mili. Y ahí no había cuartel, ahí sí que había silencio. Ahí yo creo que sí que tuvo que sentir el silencio duro Por de eso. la noche en mitad de la montaña, pero también con el miedo de que por ahí podía pasar gente para cruzar y invadir, supongo. Claro, ¿no? es que no es lo Claro. mismo. O sea, estás hablando tú, hablamos de un sitio localizado que es una garita o un puesto de guardia, ¿vale? Y lo que dices tú es que estás en plena montaña en una maniobra de supervivencia. Que son cosas diferentes, pero también es lo que dices tú. Cuidado. Pero al final también lo hizo durante la mili. Sí, en Claro. el O servicio sea, que militar. también tuvo que... Este hombre estuvo en esquiadores, estaba en un equipo de esquiadores de élite, de rescate. O sea, Claro, porque yo, por ejemplo, mi suegro me contó, bueno, hizo la mili en Cantabria y me contó que cuando él hacía una guardia en mitad de una montaña donde había una niebla a lo mejor y densa, al lado de un perro como de guardián, o sea, a él lo que más le impactaba era cuando el perro levantaba las orejas porque el perro escuchaba algo. y él no llegó a escuchar nada. Es como ese trance del silencio, tan silencio, que te pone ¿no? en una órbita de... Bueno, en el caso de esto de que el perro mirara o levantara las orejas, a lo mejor tampoco escuchaba nada. Si no olía, a lo mejor. A lo mejor era otro animal. Claro, pero ya la percepción esa de que tú a tu alrededor Y a oscuras, estás seguramente. nulo o a oscuras, estás completamente nulo. Y tu única señal es cuando el perro ha levantado Claro, las y orejas. si se pone tenso es que algo hay, o algo pasa. Imagínate ese terror ahí en mitad. Por eso muchos de los casos, ¿no? de fuego y tirar a la nada. Sí, claro. La percepción esa del... Claro, porque te asustas, porque escuchas algo y bueno, Oye, ante la y duda. tiras. porque no todo el mundo reacciona igual. Hay Ahí gente que está. se asusta con más facilidad Claro. unos que otros. Otros se lo piensan mucho más antes. También luego tienes que dar explicaciones porque has disparado. O sea, Es que no ya- era tan fácil, no era he disparado y ya está. O sea, ten en cuenta que, yo qué sé, en los alrededores de un cuartel a veces hay gente. Estás en la ciudad. En Cartagena, por ejemplo, estábamos en el centro de la ciudad. Claro, Entonces, sí. disparar así Era chunguísimo. era muy Sí, peligroso civil. porque le puede dar a un civil, le puede dar cualquier persona que esté paseando por ahí. Yo sé, igual te viene un borracho Claro. y te dice, y a ver, ahí no puedes, ya lo ves, ¿no? Pero cuando pasa algo así, que yo que sé, que imaginaos que intentan saltar al cuartel. No, claro. Ah, tío, o sea- Y tú te lías a... Claro, tienes que... Es que hubo una vez, hay un caso muy sonado, ¿no? Aquí en España, de 2 hombres que dieron el alto no sé cuántas veces Claro. y quedaron... Es que cuando das el alto 3 traumados. veces, tienes que disparar. Pero les pasó algo con una sombra o... Sí, no, y igual, una locura. igual no era nada, pero bueno, luego tienes que dar explicaciones porque has disparado. Es que una sombra, vamos a ver, tío, ¿cómo disparas Ya. una sombra? O sea, que encima también encima quedas tú mal, quedas como tonto. Sí, como un Pero tarao. también hay que verse Como un en la tarao. situación. ¿eh? Claro, Es claro. o disparas y matas o te matan. Claro, es que... O sea, aunque hayas visto una sombra, tú no sabes si es una sombra o realmente hay una persona ahí. Claro.
Y si tú estás diciendo santo y seña y no te responden, tienes órdenes. O sea, tú ahí tienes que acatar unas órdenes que te implantan. Y tienes que hacerlo. Porque si no te pueden buscar un consejo de guerra. O sea, un consejo militar. Un juicio militar, una movida así, ¿no? Porque tú dejas de ser civil, eres militar. Claro. Y ya no eres, o sea, se trata todo de manera diferente. Claro. Que a mí siempre lo que más me choca es con el tema de la edad, son 18 años. O sea, Claro, es que tienes realmente éramos chavalillos. Chavalillos, tío. Y es lo que iba a comentar Xavier, quien haya vivido la experiencia de subirse al monte más alto una noche a oscuras en un bosque, que sientas, pues lo que decimos nosotros, los ecos de la medianoche o lo que sea, que es una situación tensa que el cuerpo se pone nervioso. Por ejemplo, lo que vivía el Pera, nuestro amigo este común que dice... Que por cierto, un saludo, Pera. Un saludo, Pera. Seguro no nos está escuchando. Pues claro, a él le decía, venga, va, te dan, me lo invento, pero era algo así, te dan medio conejo y una botella de agua. Búscate la vida. Sí, a las 2 semanas tienes que devolver medio conejo. A eso, exactamente. Te dan un conejo entero, es verdad. Y la botella... Gracias. Claro, O sea, era una cosa así, no lo sé bien, pero sé que lo he contado alguna vez y era así. Tenías que volver con medio conejo, te daban un conejo entero y tenías que volver con medio conejo. O sea, te tienes que comer raíces, te tienes que cazar, tienes que buscarte la vida. Sí, la vida. Pero eso molaba mucho porque te daba un conocimiento de la naturaleza súper fuerte. Pero eso es muy bestia con 18 años. Sí, Pues eso mismo, es que hablamos de esa edad. Es lo que hemos comentado en muchos capítulos. Esto se me asemeja como un paso de un ritual, como un paso de crecimiento. O sea, ellos te están dando como un change. Yo te doy esto, pero tú sabes cultivarte algo más. O sea, vas a saber sobrevivir en caso de Porque no te emergencia. preocupes que no moría nadie, ¿eh? Ya, claro. O sea, no moría nadie. O sea, no de esto se hacía y no decía, hostia, es que madre mía, es que muere gente. No. O sea, la gente se busca la vida y come frutos o come lo que sea o come raíces o lo que sea y te buscas la vida y al final esa semana la pasas. Ya, pero el tema está que no es voluntario. Que No, claro, que va. no es te voluntario. forzaban a hacer eso, ¿sabes? Pero mira, yo en ese aspecto tampoco te voy a decir que lo vea mal. Porque es una manera en la que tú te pongas a prueba. No es rollo Bear Grylls, que tengas una cámara detrás con una hamburguesa, pero que te dan como ese change de qué eres capaz de hacer si hay una situación de verdad. Sí, pero al final estás con un puto arma para matar a quien cruce la frontera, ¿sabes? Ya, pero es como ponerse en la situación de ahora. Es como el mensajito que lanzaron hace un par de semanas, una semana, ¿no? Uy. Lo del kit de supervivencia 72 horas. Vamos a ver. Yo tengo dos Madre mochilas O ya sea, preparadas. tú vas a dar kits de supervivencia en caso de lo que pueda pasar. ¿Quién cojones va a saber usar eso? Pero vamos a ver, tío, Quiero decir- que no puedes meter ese miedo a la gente, no puedes decir a la gente preparaos para la guerra, pero vamos a ver, tío, Y ¿qué eso- quieres crear? Una Hecatombe. estampida, tío. Encima más en una sociedad que está todo conectado vía Claro, internet, tío. que el miedo es Pero colectivo. Exactamente, estaban ahí inculcando el miedo, tío. Es un juego que tienen ellos entre Sí, totalmente. ahora mismo es un juego entre. Yo igualmente se lo dije a Xavi, yo tengo unas cuentas preparadas, pero porque a mí me gusta la supervivencia, las tengo preparadas. Sí. Pero Pues eso, al final es un miedo y un terror militar, un miedo a la guerra, Es que un nadie te ha control. preparado. Que hablábamos de una preparación que solo servía para desfilar delante de tu familia Sí. o para acatar órdenes inútiles, por decirlo, y te preparan con ese terror ahora mismo que dices, vamos a ver. ¿Para qué me va a servir 72 horas de supervivencia si me vas a tirar cualquier mierda? Sí. Son el terror militar, el terror de la guerra.